Buenas noches. Ahí me invitaron a dar una charla acerca de traumatismos de laringe o lesiones traumáticas en laringe. Vamos a tratar de no extendernos mucho por la hora y por la magistral clase que dio nuestro amigo Boto. En primera instancia podemos decir, cualquier cosa que no escuchen me avisan, por favor, porque yo no tengo contacto con usted. Que los traumatismos o las lesiones traumáticas de laringe son lesiones en general infrecuentes y por lo general se presentan en formas no aisladas, y como son algo infrecuentes, en general también es muy difícil que nos llegue a nosotros en forma directa, porque son pacientes en general politraumatizados y que tienen un gran compromiso de la vía aérea, y que muchas veces ese compromiso da tanta dificultad que puede llevar a una incidencia de muerte alta. Siempre yo recalco esto como algo ya viejo anatomista, que para tener conocimiento sobre cualquier tema es necesario conocer la anatomía. Sobre todo, digamos, de qué está constituido, cómo está rodeado, para tener mejor entendimiento, más aún nosotros que nos dedicamos a la parte quirúrgica, porque el tener un conocimiento adecuado de la anatomía, o saber cómo es la estructura, o de qué estamos usando los tejidos, nos va a ayudar en la solución de todos los problemas que nos puedan ocasionar. Esto entonces es a nivel recordatorio, que la anatomía es algo importante. Siempre cuando hay un traumatismo laringio hay tener un alto índice de sospecha, sobre todo en aquellos pacientes que son politraumas. Es también importante saber que la laringe está en una ubicación, por eso la anatomía, donde tenemos también un tema de protección natural. Si uno observaba, voy a ir acá, en esta imagen, podemos observar que el mentón en una posición normal, de alguna manera ya está protegiendo a esta estructura. Es decir, ya es un primer mecanismo de protección extrínseco que tiene la laringe, como para tener algún tipo de menor riesgo a las lesiones. El esternón, si yo bajo el mentón hacia el esternón, también estoy cubriendo prácticamente en su totalidad a la laringe. Al ser también un elemento no rígido, sino semirrígido por ser cartilaginoso y muscular y ligamentoso, gozamos con cierta distensión y con cierta adaptabilidad hacia ciertos traumatismos. Pero cuando ese traumatismo supera esta presión, empiezan a generar problemas y empiezan a generar lesiones. Acá tenemos imágenes donde podemos observar un traumatismo bien a nivel de la quilla, donde pueden estar los lugares más afectados, acá si es en un lado lateral, o bien en la separación o una disyunción, una separación cricotraqueal. En el caso, sobre todo se ven en verano con las motocicletas, en la costa, que a velocidades que van a veces rápidas, se comen un alambre y pueden generar esta disyunción. Entonces, a niveles, digamos, de clasificación y niveles prácticos, podemos dividir los traumatismos en traumatismos externos, traumatismos internos y en algunas secuelas quirúrgicas, que es obra nuestra. Dentro de los traumatismos externos pueden ser los cerrados o los abiertos. Dentro de los cerrados puede ser por contusión, fractura o luxación. Y los abiertos, los cortantes, punzantes o por arma de fuego. En los traumatismos internos tenemos, sobre todo, que se lleva el mayor número es la intubación, después vienen las traqueostomías o quemaduras o cáusticos. Cuando uno hace una evaluación es importante diferenciar si es un traumatismo aislado, que suelen suceder, como les decía, es algo más no tan frecuente, pero que puede alguna vez seguramente nos va a llegar en alguna guardia, ya sea a nivel hospitalario o a nivel privado, y sobre todo más a nivel, digamos, hospitalario probablemente, y que sea un hospital grande, los politraumatizados, en donde la solución en un traumatismo aislado tiende que ser temprana y en el politraumatizado tardía, porque seguramente tiene otros compromisos de otros órganos, más allá de asegurar la vía aérea, pero que requiere primero su solución de esos sistemas
que están afectados y posteriormente nosotros nos dedicaremos a mejorar el traumatismo desde el punto de vista de la vía aérea. Entonces es muy importante en la evaluación ver la sintomatología. Estos pacientes van a llegar con algún grado de insuficiencia respiratoria, hay que ver la calidad de la voz, que ya nos está hablando si hay una afección a nivel glótico, si hay un dolor torácico, si hay dolor cervical, si hay disfagia o odinofagia, lo cual nos está hablando que ese traumatismo laríngeo puede estar asociado a otro tipo de lesiones de otros órganos vecinos, como puede ser la faringe o el esófago. También es importante, más allá de la indagación, digamos, del interrogatorio, ver y observar si hay algún tipo de asimetrías o desplazamientos y palpar para ver si hay una enfisema, lo cual ya nos está hablando, si hay una enfisema de algún tipo de fracción y de escape de la vía aérea hacia el tejido subcutáneo de aire, y eso también nos va a avisar si hay algún tipo de fractura, al igual que los hematomas. Y sobre todo es fundamental hacer una fibrolaringoscopía y si podemos también pedir una tomografía computada para su evaluación. Acá podemos observar, por ejemplo, fíjense en la imagen, a nivel, digamos, local, lo único que se ve es una pequeña laceración, no se ve ni siquiera hematomas, asimetrías, pero fíjense cómo a nivel endolaringio tiene todo un eritema y una equimosis de toda la parte de la corona laringea con edema posterior al traumatismo. Por eso es muy importante, más allá del interrogatorio, observar si se puede en forma directa a través de una fibroscopía. Acá otras imágenes que también nos da la fibrolaringoscopía. Acá podemos observar en la imagen del lado izquierdo un hematoma de la cuerda vocal y acá algunas equimosis con laceración a nivel de la comisura anterior, o este tipo de lesiones donde ya se ve gran compromiso del cartílago con fractura, compromiso de la vía aérea, o algún tipo de luxación también del aritenoides. Es otro tipo de traumatismo. Entonces, una vez que hagamos este interrogatorio, podemos pedir imágenes. En un momento, las radiografías simples de perfil de cuello, de partes blandas, nos daba algún tipo de información y sobre todo, cuando yo era residente, la tomografía lineal de laringe, que era una secuencia, digamos, radiográfica y nos daba una precisión importante sobre todo de la vía aérea. Hoy por hoy, al gozar con la tomografía casi en todos los centros, es digamos, el estudio primordial como para tener una mejor evaluación, aunque la radiografía no deja de ser un elemento también importante llegado el caso en donde uno no cuente con tomografía. La resonancia puede ser algún otro estudio por imágenes, pero en situaciones excepcionales, y también nos puede ayudar la espirometría o la curva flujo-volumen para tener una mejor evaluación. ¿Qué es lo más importante ante la urgencia cuando nos llega algún tipo de traumatismo? Sobre todo asegurar la vía aérea, y el asegurar va a depender del compromiso que tenga sintomáticamente, y eso también va a depender, de acuerdo a su sintomatología, si va a estar, si lo voy a internar o no lo voy a internar. Es mejor a veces pecar de más e internarlo que pecar de menos y dejarlo ir a la casa y que después eso genere una inflamación, un edema, y que no nos dé tiempo para darle algún tipo de solución. Y sobre todo también pedir los estudios por imágenes. Eso como un algoritmo como para tener una idea de qué hacer ante un traumatismo. Ahora nos metemos un poquito ya más en el tema en específico. Sabemos que los traumatismos externos, en general los cerrados, son los más frecuentes, casi el 80%. Acá podemos observar los distintos mecanismos o la causa, sobre todo los accidentes en la vía pública, tanto un choque en la parte posterior, ahí se observa el mecanismo, cómo se genera el traumatismo laringio, o si es un choque o un impacto hacia adelante, y los deportes de contacto físico, como es el rugby, el básquet, el fútbol, o en aquellos casos en intentos suicidio. Esto puede ser por conmoción, que serían los fenómenos reflejos por la compresión, que eso genera una vasodilatación, esa vasodilatación un edema,
o por contusión, que es simplemente por el choque contra un objeto romo, y obviamente eso nos van a dar dos tipos de signos, los extralaringeos, que serían las equimosis o las laceraciones en la piel, y los intralaringeos, como el edema o el hematoma, que puede estar abarcando, como se... Mira, qué bueno, ahí ya desapareció la imagen. Como se observa en esta imagen fibroscópica y estroboscópica, sobre el aritenoides, la banda ventricular y la cuerda vocal, ¿no? Eso también nos va a dar el panorama del grado y compromiso de esa equimosis y ese edema para decidir si lo internamos o lo dejamos ir a casa. El otro digamos, el otro grupo de traumatismos cerrados son las fracturas. Dentro de las fracturas, el cartílago que más porcentaje tiene de afección es el cartílago tiroides en un 60%, y después continúa el cricoides en un 13% y ambos en un 27%. La sintomatología va a depender del cuadro obstructivo en general, de qué tan grado o qué tan importante es esa fractura, y los síntomas en general también van a estar relacionados con afección de las zonas vecinas, y si está afectada la hipofaringe, el esófago, o bien si esa afección también generó algún tipo de alteración a nivel de los nervios recurrentes, donde se puede asociar algún tipo de odinofagia, disfagia, o alguna otra lesión. Acá, digamos, se puede observar los distintos trazos de fractura y los distintos impactos a nivel del cartílago tiroides. Pueden ser, digamos, horizontal o verticales, medianos o paramedianos, con inclusive lesión de los cuernos o de las astas inferiores, o a nivel del cricoides, tanto del cuerpo como de la parte posterior, y en el caso de una disminución cricotraqueal, la, digamos, lesión de ambos recurrentes. Acá algunas imágenes mostrando en el cuadro superior derecho una fractura del cartílago tiroides, como se puede observar en la tomografía, y en la parte inferior algún traumatismo a nivel del cricoides. ¿Cuál es la conducta? En el trauma agudo, en la contusión, es una conducta expectante. Si no hay compromiso obstrucción, o hay que evaluar si hay enfisema, hematomas, o hay que también evaluar si hay algún tipo de deformidad en los cartílagos, haría, en esos casos, digamos, lo que uno haría es internarlo y tener también una conducta expectante en la guardia. En el caso de las fracturas, prácticamente el tratamiento es quirúrgico, y uno dice cuándo operarlo. Generalmente uno puede tener un lapso entre 7 y 10 días, como mucho. ¿Y por qué? Porque eso en general puede generar alteraciones a nivel de las cuerdas vocales, sobre todo de la voz, que después pueden generar secuelas que van a ser mucho más difíciles de mejorar en un futuro. Nosotros acá les muestro algunos casos de traumatismo y de fractura del cartílago tiroides. Por ejemplo, un paciente de 28 años, masculino, que después de jugar al básquet recibe, o durante el juego de básquet recibe un impacto de codo en la región cervical, y consulta a la guardia por dolor y disfonía, sin dificultad respiratoria, y a la palpación presentaba un dolor justo a nivel de la fractura, y a nivel de la fibrolaringoscopía no se observaba nada, salvo una pequeña disminución en la motilidad cordal, y la tomografía indudablemente nos dio el diagnóstico de fractura del cartílago tiroides. Muchas veces, a veces no hay una correlación entre el golpe y el traumatismo que puede generar. A veces parece un golpe banal, un golpe que no fue nada, y generó ese impacto una alteración, con este caso de fractura, y a veces el golpe es un golpe terrible, pero no generó fractura, pero sí generó un gran edema y un gran hematoma en toda lo que es la zona laringea, la corona laringea, que a veces genera mucho más problemas que esta fractura en sí misma. Acá este paciente se lleva a quirófano, se lo anestesia. Acá
está dormido, se hace una incisión horizontal, sobre todo más tirando hacia el lado de la fractura. Ahí sí se va esqueletizando, se separan los músculos prelaringios, el esternocleidoyoideo, ahí sacamos el pericondio y se puede observar el trazo de fractura a nivel de la quilla casi paramediana. Ahí observamos la fractura, tenemos una mejor evaluación y decidimos en ese momento ver qué tipo de placa o la forma de la placa para poder estabilizar esta fractura. Lo que nosotros utilizamos es una placa reabsorbible del Lactosorb que ayuda, digamos, no solo a estabilizar el trazo de fractura, sino también a darle consistencia, pues una placa que es termomoldeable, es decir, se moldea con el calor, y una vez que se enfría es tan rígida que es como si fuera una férula de acero. Esto se utiliza, esta placa en general a nivel pediátrico. Acá ya estamos, una vez que se puede identificar la fractura, se pone la placa, hacemos los tornillos, hacemos los agujeros para los tornillos, se coloca la placa, se lo atornilla también con un material parecido, que es lo mismo, el Lactosorb, como se puede observar en la figura superior izquierda, perdón, de su imagen, y después se corta con calor y se lo fusiona a la placa. Entonces, de esa manera ya queda todo fusionado y estabilizada la fractura. En este caso, como veíamos que a nivel de la quilla todavía tendría por la fuerza muscular a hacer como un telescopado, pusimos otra plaquita en la parte superior a manera de sostener ese trazo de fractura y que no cabalgue. Después se cierra con una incisión intradérmica para que no se note, y esto sería la tomografía a los 30 días, teniendo, digamos, ya estabilizado y observando que a nivel de las cuerdas vocales estaban ya en forma simétrica, no tanto como en la fibroscopía previa al tratamiento, donde se decía que había una pequeña disminución en la motilidad por un acortamiento de la cuerda vocal por el telescopado que tenía la fractura. Este es otro paciente. Acá observamos, en este caso ya había una lesión y se veía un hematoma a nivel de la cuerda vocal, la fractura un poco más desplazada, también con el mismo antecedente de un golpe en la región laringea. La tomografía mostrando inclusive algo de enfisema subcutáneo por la laceración y la fractura. También se opera con unas placas distintas. Ahí se ve la fractura. Ahí estamos viendo de colocar estas placas para estabilizar. Ahí se coloca, se cierra. Esta es la imagen previa y post a los 2 días. Y esta es la imagen pre y postoperatoria de 12 días, siendo excelente el resultado. ¿Cuáles serían las ventajas de las mini placas? Que son biocompatibles, son biodegradables y por lo tanto reabsorbibles, su ductilidad y maleabilidad y posteriormente la dureza, y eso genera una mayor estabilidad de la fractura. Antes estas fracturas nosotros, al no tener estas plaquitas, hacíamos con sutura de Bickel. Entonces la sutura de Bickel no nos daba la misma estabilidad que nos puede dar estas placas. Pero indudablemente, como tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas, y una de esas es el costo, es el precio, la disponibilidad, porque no es algo que uno puede conseguirlo de un día para el otro. Esto y más si viene con cobertura, hay que hablar, entonces no es fácil la disponibilidad. Al principio el malestar que esto genera pues no deja de ser como un cuerpo extraño, algo rígido, y es algo como que se mueve en bloque. Entonces al principio el paciente siente una sensación de un cuerpo extraño, como un bloque que con cada movimiento del glutorio lo siente. Algunas veces puede generar algún tipo de reacción al cuerpo extraño y rara vez algún tipo de rechazo. Por suerte, en mi experiencia no he tenido ninguna de esas dos. Pero hay que estar atentos.
Y ya hablando, digamos, de los traumatismos internos, tenemos, que hemos dicho, los traumatismos por intubación, y estos traumatismos no solo pueden generar lesiones a nivel de la laringe, sino también a nivel de la tráquea. Y los podemos dividir también en lesiones agudas y lesiones crónicas. Las lesiones agudas generalmente son dadas por las intubaciones traumáticas, y las lesiones crónicas, más que por traumáticas, por intubaciones prolongadas. Dentro de las intubaciones traumáticas, obviamente se ve en la emergencia, y las razones a veces son médicas, por la falta de experiencia del que está actuando. Puede tener algún tipo digamos, alguna maniobra un poco más torpe. También por causas del paciente, tener un cuello corto, una anatomía que sea difícil de intubar, o que sea un traumatizado. Y en general se ven más laceraciones a nivel de los pilares anteriores o el paladar blando, o a nivel también de la pared posterior de la faringe. A nivel laringio, a veces lo que puede ocurrir es la dislocación de la aritenoides o lesiones de la cuerda vocal por maniobras, como dijimos, muy torpes o muy agresivas. Acá alguna dislocación o una que a veces se puede observar del aritenoides, y que si ocurriera eso y estamos en ese momento, se puede hacer la reducción de la misma en el mismo momento, en el mismo acto, o lo que he observado en alguna paciente especial, lesiones con eh, digamos, resección traumática o una cordectomía traumática de la cuerda vocal por la intubación muy traumática. También es importante, cuando hablamos ya de lesiones crónicas o por intubaciones prolongadas, saber la anatomía, por qué se genera, ¿no? O sea, sabemos que la laringe, desde el punto de vista interno, es como un reloj de arena, digamos, tiene una estrechez a nivel glótico, que eso genera una disminución del calibre, en general en el adulto. En el niño tiene más la forma de un cono, y por ende esa zona más estrecha, si voy a pasar un tubo, es la zona más predispuesta a generar algún tipo de trauma. Por eso ahora vamos a ir observando, y digamos, las razones por las cuales uno tiene que tener en cuenta sobre cómo actuar para que no generemos más lesión de la que ya tiene el paciente, o lo que podemos generar. Desde el punto de vista de la fisiopatología, sabemos que la presión del tubo, cuando nosotros inflamos el balón, es mucho mayor, o es un tubo grande que está sobre la glotis, también va a generar lo mismo, no solo el balón, sino a nivel glótico. Y esa compresión o ese aumento de la presión a nivel capilar va a generar una isquemia, y esa isquemia una erosión epitelial, y esa erosión epitelial una ulceración, que puede pasar dos cosas: o que vaya una cicatrización primaria sin lesión, o que cicatrice por segunda, con lo cual eso en general genera tejido de granulación, y ese tejido de granulación posteriormente nos va a generar tejido fibroso y posteriormente algún tipo de secuela. Hay factores que hay que tener en cuenta, factores del tubo, el diámetro externo. Generalmente uno trata de poner un tubo que sea favorable para tener una buena ventilación, pero no un tubo grande que tampoco esté en contacto todo el tiempo con las paredes, tanto laringeas como traqueales. Por eso es recomendable no mayor a 8 en los varones y no mayor a 7 en mujeres. También que ese tubo, sobre todo en pacientes que están en intubación, en terapia, no tenga un movimiento, ¿no? Por la respiración, porque eso cada vez que se va generando un roce, son factores agravantes que van a ir generando distintos tipos de lesión y inflamación y erosión a nivel del epitelio, y eso generalmente se da por la deglución, la tos, o no hay una anestesia, digamos, profunda, no hay una sedación. Todo eso va generando problemas. También el tiempo de intubación, donde se recomiendan los adultos que no supere los 7 días, en los lactantes pueden llevar semanas, y sobre todo en las intubaciones dificultosas por el daño sin querer que uno puede haber generado.
En los factores del paciente, son pacientes que pueden tener una laringe normal, ya sea por un trauma externo o en algunos casos por malformaciones o quemaduras, ver si también no tiene algún tipo de alteración a nivel del sistema o el mecanismo mucociliar, el estado metabólico, los pacientes sobre todo que son diabéticos, ya tienen una alteración a microangiopatía o microvascular que también pueden tener mayor predisposición. Y también otro factor a tener en cuenta es el reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico es una de las causas también importantes a generar este tipo sobre una predisposición a generar de alguna manera un tejido que puede estar más factible de tener algún tipo de inflamación y secuelas. Y algunos pacientes que, si ustedes observan, en aquellos pacientes que tienen algún tipo de estenosis, siempre son pacientes que algún tipo de alteración en su cicatrización lo tienen. Son pacientes que hacen tipos queloides, o sea, hay una predisposición a hacer también cicatrizaciones no buenas. En estos casos, la evaluación es la evaluación endoscópica, es indispensable hacer con ópticas o telescopio. En general, si uno quiere tener una mejor evaluación de esas alteraciones traumáticas que se generan post-intubación, lo ideal es hacerlo bajo anestesia general, retirar el tubo y de acuerdo a lo que uno puede encontrar, ver si continúa con la intubación o hacer una traqueostomía. Estas son unas imágenes muy interesantes de Benjamín, donde podemos observar las lesiones que se van generando por la intubación prolongada. Acá observamos el tubo y cómo va generando alrededor del tubo estas lengüetas de tejido cicatrizal granulomatoso que prácticamente empiezan a envolver al tubo. Acá sacando el tubo, cómo se observa esas lengüetas, como les explicaba anteriormente, y esto, si uno lo deja así, es probablemente que después nos puede dar secuelas con las estenosis o puentes interaritenoideos por la fibrosis que se puede generar. Hace mucho tiempo, cuando yo era residente en el hospital, justo a la cama superior a mí, estaban haciendo un estudio sobre cuánto tiempo había que dejarlos intubados a los pacientes en terapia. Entonces ellos iban cada 2, cada 3 días, e inclusive al principio iban cada día para ver qué tipo de lesiones podían generar el tubo en distintos pacientes y en qué pacientes había que hacerlos rápido, hacer algún tipo de procedimiento o evitar la intubación. Entonces, esto iban sacando unas conclusiones donde que en los adultos más o menos el promedio tenía que ser entre los 5 y 7 días, evaluar a ver qué me está generando ese tubo, si me está generando eso que acabamos de ver anteriormente para evitar el día de mañana secuelas, que después son mucho más difíciles de mejorarlas. En los niños eran de 2 semanas y en los lactantes si fracasaba la extubación. Entonces, ¿esto qué generaba? Lesiones agudas. ¿Qué lesiones agudas? Me podía ser desde un edema hasta un tejido de granulación con esas lenguas de granulación, o bien ulceraciones. Pero si yo las dejaba, estas lesiones agudas, seguir, estas me iban a generar lesiones tardías, que eran la consecuencia de lo que ya había generado en su forma aguda este tipo de intubación. En caso del edema, a la larga nos dejaba un edema de Reinke. Las consecuencias de la granulación, un granuloma post-intubación, o un nódulo fibroso, o una adhesión interaritenoide. Y cuando ya se generaba una ulceración, nos generaba ya el tema de las estenosis, que podía ser estenosis glóticas posteriores o subglóticas o completas. Ahora vamos a ir viendo algunos ejemplos. Acá, por ejemplo, tenemos una lesión aguda donde muestra un edema, un tejido de granulación, y esto es una ulceración. Y las consecuencias, ¿no? De la granulación veíamos el edema, el granuloma post-intubación, en este caso un nódulo fibroso, o bien una adhesión interaritenoide, que si nosotros hubiéramos hecho un tratamiento
o ya sea que ahora vamos a ir observando, un tratamiento previo, probablemente hubiéramos evitado este tipo de secuelas. En el caso de las ulceraciones, sacar estenosis glótica posterior, una estenosis subglótica, o bien una estenosis completa, como en el caso este. Entonces, de ahí surge la pregunta, ¿cuánto puede seguir intubado? Si hay un edema, digamos, mínimo de las cuerdas vocales, bueno, puedo seguir yo dejándolo intubado. Por eso sería muy bueno tener una interrelación, sobre todo aquellos que trabajan en centros donde cuentan con terapia intensiva y tiene algún tipo de vínculos en los pacientes intubados, de hacer unos estudios, cosa de que uno pueda evitar de generar el día de mañana secuelas que son más difíciles de tratar, como el caso de las estenosis, y sobre todo, más aún con que hemos visto con lo que hemos vivido con el tema de la pandemia, que ha generado grandes cantidades de pacientes con estenosis. También ver si tiene ulceración, si la ulceración de la mucosa es superficial y está circunscrita a una zona, y puedo yo dejarlo un poco más intubado. Pero si esa granulación es mucho más importante, le puedo proponer al terapista de hacerle una traqueostomía. Ahí ver si tiene granulomas o si no hay ulceración profunda, también lo puedo seguir manteniendo intubado. ¿Cuándo hacer una traqueostomía? Cuando ya las ulceraciones son profundas, es decir, cuando ya empiezo a observar de alguna manera el pericondio, cuando es algo más concéntrico a nivel de la subglótica, como veíamos en las imágenes anteriores, o las lenguas de granulación. ¿Y qué pasa si se extuba en estos casos por un tema de que el terapista decide, bueno, ya es tiempo de extubarlo? A veces ese edema genera un edema severo y una obstrucción, lo que genera una reintubación, y a veces las reintubaciones también van generando traumatismos que cada vez van siendo peores. Entonces, por eso el manejo alternativo sería una intubación, digamos, que no dure más de 7 días, luego hacer una traqueostomía y hacer una endoscopía solo en los que no se pueda decanular, en aquellos que, digamos, tengan algún tipo de grado de compromiso de la vía aérea. Acá que no, veo que no se cargó el videito. Estas son también traumatismos por punción cricotirotomía. También pueden ser lesiones que pueden estar en forma aguda a nivel de las cuerdas vocales o crónicas a nivel del cartílago por necrosis del cartílago. No olvidemos que ante la urgencia la punción cricotiroidea es una punción que, digamos, nos puede salvar vidas también, y es una punción que se hace entre el cartílago cricoides y el tiroides en la membrana cricotiroidea, que es la zona, digamos, más superficial y de más fácil acceso que podemos tener. También tenemos traumatismos que pueden estar generados por el traqueostoma, que pueden generar lesiones, digamos, a nivel de los nervios laringeos superiores, recurrentes, perdón. También pueden generar fístulas, neumotórax, pueden generar lesiones a nivel del cartílago cricoideo, con las estenosis también a nivel del tubo, sobre todo de la cánula. Y obviamente hay factores predisponentes como el tamaño, el sitio, las infecciones o el tipo de incisión que uno puede hacer cuando hace la traqueostomía. Y las otras que quedan en el tintero son las quemaduras, que pueden ser térmicas, químicas, por radiación o misceláneas. No olvidemos que en aquellos pacientes también oncológicos donde se hace radioterapia, muchas veces nos genera más problemas la radioterapia con consecuencias de radionecrosis y estrechez que el propio tumor en sí mismo. Así que, como para concluir y no aburrirlos más, como conclusiones podemos decir que los traumatismos de laringe tienen una baja incidencia, aunque ahora han aumentado un poco, como les decía, por el tema sobre todo los crónicos, por el tema del COVID. En este último tiempo he tenido muchas secuelas, y de los cuales, digamos, también en algunos casos un poco no tan bien manejados. Se debe tener una evaluación rápida, sobre todo en los pacientes traumatizados, para asegurar la vía aérea,
y por ende evitar, digamos, hacer algún tipo de maniobras agresivas, introspectivas que puedan generar otro tipo de problemas. Realizar una fibrolaringoscopía y una tomografía es fundamental, sobre todo en los traumatismos, y el objetivo, como decíamos, del tratamiento es tratar de ser precoz y para evitar algún tipo de secuela o estenosis que después pueden ser mucho más difíciles de tratar. Así que eso fue todo. Espero no haberlos aburrido. Fue algo conciso y estoy dispuesto a alguna pregunta que tengan.